Como les dijo Juan, estoy ministrando en la ciudad de Austin. Austin es la capital del estado de Texas y soy el pastor asociado en una iglesia hispana que está dentro de una congregación americana. Nos llamamos Ministerio Hispano Nueva Vida. Quizás, me enteré también que hay algunos que conocen al pastor de esa congregación, Omar Argumedo. Fue pastor aquí en la iglesia Mensaje de Vida hace algunos años, antes de ir él allá a Austin. Pues estamos ahí, llevo 2 años ahí. Antes de eso estuve en otra ciudad cerca de Dallas, pastoreando una iglesia hispana también. Y ahí es donde el Señor nos tiene ahora sirviéndole a Él. Estamos aquí con 2 motivos. Teníamos casi 4 años de no visitar Guatemala. Entonces ese es uno de los motivos, pasar un poco de tiempo con la familia. Pero el otro motivo también es que nuestra iglesia está participando en un proyecto misionero en el área de Zacapa, por aquí en Guatemala. Y el 6 de julio, el próximo domingo, viene un grupo de allá de Austin y vamos para Zacapa. Vamos a estar ahí por una semana. A mí me toca estar con ese grupo. Es un ministerio de varias iglesias en la ciudad de Austin que están sirviendo en esa comunidad ahí. Y el proyecto se llama así, Austin, Guatemala, y son varias iglesias de la ciudad de Austin. Vienen miembros de mi iglesia, vienen otras 2 iglesias más en el grupo. Somos un total de 26 personas y vamos a estar por una semana ahí sirviendo al Señor en esa región. Entonces yo aproveché para venir un poquito antes y pasar un poco de tiempo con la familia. Mi papá me informó que el último domingo del mes ustedes lo hacen con énfasis misionero y entonces me toca compartir un poco de eso con ustedes. Y es de veras un honor y un privilegio para mí poder saludarles, conocerles esta mañana. Como les dije, hay algunas caras que yo reconozco, pero la mayoría de ustedes son nuevos para mí. Así que es de veras un honor poder compartir con ustedes la palabra en esta mañana. Oremos. Soberano Dios, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos el día de hoy para compartir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que al abrirla, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a la verdad y que los principios sobre los cuales reflexionaremos en esta mañana puedan causar un impacto en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Me escuchan bien o prefieren que usemos uno de los otros micrófonos? ¿Me escuchan bien? Yo no me escucho muy bien, pero ahí vamos entonces. Muchas veces pensamos que misiones es ir a otras culturas, gente que habla quizá un idioma diferente al nuestro, gente que es diferente a nosotros, y pensamos que enviar gente que vaya a compartir el evangelio a ellos es hacer misiones. Y la respuesta es sí, pero no es solo eso, es más que eso. Toda la iglesia tiene que involucrarse en una comunidad, en ser una comunidad misionera. Y es interesante que muchas veces son esas historias de misioneros las que nos fascinan, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, en la iglesia siempre había una historia misionera y precisamente era una misionera que la contaba y la dejaba cada domingo en continuación para picarlo a uno y que viniera, ¿verdad? Esas historias fantásticas de las aventuras de los misioneros, pues cuentan de una misionera que se fue a un lugar remoto por allá, en otra cultura, ella era soltera y estaba sirviendo al Señor ahí, conoció a otra persona ahí, a un hombre, se enamoraron y pensaron en casarse, pero ella dice que tenía mucho miedo, entonces le escribió a las damas de su iglesia que le había enviado, y le dice, por favor, oren por mí, tengo temor de dar este paso. Entonces las hermanas obviamente oraron por ella y en aquel tiempo, cuando no había Facebook, ni emails, ni nada de eso, ¿verdad? Era el telégrafo el que funcionaba. No sé cuántos se acuerdan del telégrafo. Pero lo que decidieron hacer fue enviarle un telegrama a la misionera, que era la forma más rápida de comunicarse en ese tiempo. Obviamente tenía que ser breve porque cobraban por letra, literalmente, ¿verdad? No por palabras, sino que por letra. Entonces decidieron enviarle esto. Ánimo, hermana. Primera Juan 4:18. Primera Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor. Y la hermana decía que tenía temor, ¿verdad? Entonces, ánimo hermana,
1 Juan 4:18. Y entonces se lo llevan al telegrafista. El telegrafista no era cristiano, entonces no entendió esos números. Yo creo que este 1 está de más, dice, y les va a salir más barato. Entonces solo le puso en el telegrama: ánimo hermana, Juan 4:18. Y entonces van a Juan 4:18, la pobre hermanita, y lo que decía ahí era: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que cuidado, ¿verdad? Ya no se pueden cometer esos errores hoy en día. Pero son esas historias de misioneros las que nos fascinan a nosotros. Sin embargo, las misiones es más que eso. Toda la iglesia debe convertirse en una comunidad misionera. Estamos acostumbrados a oír que la responsabilidad de la iglesia es enviar misioneros, ofrendar para que esos misioneros vayan y orar por ellos. Y entonces, si estamos haciendo eso, decimos estamos haciendo obra misionera. Yo quisiera compartir con ustedes que misiones es más que eso. Toda la iglesia debe convertirse en una comunidad misionera, o usando un término un poco más contemporáneo, una comunidad misional. Y algo de eso es lo que yo quisiera compartir en esta mañana, porque cada vez, si nos enfocamos a misiones solo en ese espectro de enviar, ofrendar y orar, nunca toda la iglesia se involucra en las misiones. Siempre son solo unos los que están recordando que hay que orar por los misioneros, siempre son solo unos los que están ofrendando, y la mayoría se quedan solo sentados y dicen: ah, sí, la iglesia está haciendo misiones y yo no tengo nada que hacer con eso. O pensamos: bueno, yo doy la ofrenda misionera, entonces ya cumplí con mi responsabilidad. Pero las misiones es mucho más que eso. No debe ser una carga en la que unos se sacrifiquen más que otros, sino que toda la iglesia debería sentir la carga por igual. Si no, va a pasar lo que le pasó a aquel cerdito con la gallinita. Un día iban pasando por enfrente de la iglesia y vieron que decía: huevos con jamón, en beneficio de la obra misionera. Entonces el cerdito le dice a la gallina: mira, podemos colaborar en las misiones. Cada uno de nosotros puede dar algo para las misiones, porque era huevos con jamón, ¿verdad? Le dijo la gallina al cerdito, pero el cerdito se la queda viendo. No, le dice, porque tú das una ofrenda, es decir, no le pasa nada a la gallina cuando pone huevos, ¿verdad? Pero yo tendría que sacrificarme, dice el cerdito, para que haya el jamón, ¿verdad? Entonces, imagínense el cerdito con una muleta porque dio la pierna para el jamón, para la obra misionera, ¿verdad? Pero el punto es, no debería ser algo en el que unos están sacrificando más que otros, sino que toda la iglesia está involucrada en la obra misionera. El apóstol Pablo usó muchas figuras para referirse a la iglesia, y todas están registradas ahí en el Nuevo Testamento. Pablo habló de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo habló de la iglesia como una casa, un edificio que está siendo construido. Pablo habló de la iglesia como una familia en la que todos somos miembros. Varias figuras que nos ayudan a entender la misión de la iglesia. Pero Jesús usó dos comparaciones que son un poco más radicales. Jesús comparó a los creyentes con la sal. Jesús comparó a los creyentes con la sal y con la luz. Y les dijo, de hecho, en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y hay algo más que dice en ese versículo que voy a mencionar al final, pero es Jesús mismo hablando en ese famoso sermón del monte: vosotros sois la sal de la tierra. Más adelante en Marcos capítulo 9, versículo 50, Jesús mismo les está diciendo otra vez a los discípulos: tened sal en vosotros mismos. Tened sal en vosotros mismos. Ahora, aquí estamos hablando de la sal, el componente químico, ¿verdad? No el sal del imperativo del verbo salir. Sal, que en cierta medida también podría enfocarse en las misiones. Pero estamos hablando de la sal, la que usamos para darle comida. Lo que yo quisiera hacer en esta mañana es ver algunas características de la sal
y cómo eso o qué principios podemos obtener para nosotros como iglesia convertirnos en una comunidad misionera, en una comunidad misional, porque nuestra esencia, lo que nosotros somos, es lo que define nuestra misión. Entonces vamos a ver algunas de esas características. Pedí que pusieran en los boletines parte del bosquejo con un espacio para llenar ahí. Vamos a ver características de la sal. Si usted quiere seguirlo, está la presentación también. Solo espero que esos cohetes indiquen goles de Holanda, ¿verdad? Así que vayan contándolos. Número 1, la sal es muy valiosa. La sal es muy valiosa. Es tan común que a veces podemos pasarla por alto, pero miren todas estas características de la sal. La sal es fundamental para la vida, es esencial para la vida. En tiempos antiguos se usó para pagar el servicio de los soldados romanos. Y de ahí viene la palabra salario, porque a los soldados romanos les pagaban con sal. En algunas culturas se hacían piezas de sal que servían como moneda. Entonces, siempre ha tenido mucho valor. Era un elemento comercial muy importante que dio lugar a rutas de intercambio, de comercio. De hecho, un poco más recientemente, Gandhi desafió al gobierno británico a través de la protesta contra el monopolio de la sal. Y eso, a la larga, fue lo que logró la independencia de la India del Imperio Británico. Para que miren cómo la sal ha tenido la capacidad de poder transformar el mundo literalmente y cambiar comunidades completas. Ahora, ¿qué principio podemos aprender nosotros del hecho de que la sal es muy valiosa? Este es el principio. Una comunidad misionera verdadera está consciente de su valor a los ojos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Hay muchas cosas que podríamos decir. Somos sus hijos, hemos sido comprados por un precio muy alto, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Pero miren lo que el apóstol Pedro dice acerca de la iglesia. Él dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro valor delante de Dios. Nosotros somos un linaje escogido. Somos un apellido especial, por así decirlo. Un apellido selecto. Somos real sacerdocio. Somos sacerdotes al servicio de Dios, pero no es cualquier sacerdocio, es un sacerdocio real, de la realeza. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos compró Dios? Ya lo mencioné, la sangre de su Hijo Jesucristo, con un propósito especial: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, somos muy valiosos delante de Dios. La sal es valiosa, nosotros tenemos valor delante de Dios. Número 2, la sal preserva. La sal preserva, pero para hacerlo tiene que estar en contacto cercano con aquello que quiere preservar. Yo creo que todos ustedes recuerdan ahí la temporada de Semana Santa que se come mucho pescado seco, ¿verdad? ¿Cómo secan el pescado? Con sal. Y así puede durar mucho tiempo. Las personas todavía en la actualidad que van a expediciones, por ejemplo, a la Antártica o al Polo Norte, llevan carne que la preservan en sal para que pueda durar mucho tiempo y ellos tengan algo que comer cuando están en esas expediciones tan largas. Pero no puede ser que solo pongan la carne y a la par pongan el salero y ya la preserva, ¿verdad? No, tiene que estar en contacto con lo que quiere preservar, es decir, hay que rociarla encima, hay que bañarla, hay que hacer ahí que esté en contacto con lo que quiere preservar. Hay varios ejemplos de lo que Jesús hizo para mostrarnos cómo Él estaba en contacto con la gente a quien Él quería ministrar, a la gente a la que Él quería alcanzar.
y no tenemos tiempo para ver cada detalle, pero hay varios ejemplos. Por ejemplo, decían los fariseos, que eran los líderes religiosos, ¿quién es este? ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Era la crítica de los fariseos. ¿Cómo es posible que Jesús, el maestro, esté mezclándose con publicanos, con pecadores, que eran gente que los religiosos judíos despreciaban por llamarlos que estaban alejados de Dios? Pero Jesús pasaba tiempo con ellos. Y no solo con ellos, sino, miren, en Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y este es ese famoso evento en el que Jesús expulsa a muchos demonios de un hombre. Entonces Jesús también estaba en contacto con los endemoniados. Yo tuve el privilegio de ministrar en una iglesia aquí en Guatemala. Recuerdo una mañana estar llegando ahí a la oficina. Teníamos un ministerio de consejería y entonces yo vi a la consejera de la iglesia que estaba en la puerta de la iglesia señalándole a una gente así. ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Le pregunté yo. Y entonces ella me llamó aparte y me dijo, yo creo que este muchacho viene endemoniado, me dice. Pero nosotros no hacemos eso aquí. Lo estoy mandando a aquella iglesia allá, donde ahí sí sacan demonios, le dice. Y entonces yo me enojé con ella, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí? Estamos para servir a la gente que está en necesidad. Y ahí mismo otro pastor y yo oramos por este muchacho. Y el muchacho fue libre del demonio que lo atormentaba. Pero no, el asunto de tratar con las fuerzas demoníacas no es para ciertas denominaciones de la cristiandad. El asunto de tratar con las fuerzas demoníacas es para los que somos hijos de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y somos nosotros los que tenemos la autoridad para traer liberación a estas personas que han estado cautivas por Satanás. Y no debe darnos miedo porque para eso nos llamó Dios y Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Si queremos preservar a este mundo de la maldad, tenemos que estar en contacto con ese mundo. Y ahí afuera, hermanos, vamos a encontrar gente que está oprimida o poseída por demonios y nosotros tenemos que lidiar con eso. No mandárselos allá a la otra iglesia, ¿verdad? Sino nosotros lidiar con eso. Otro pasaje, Lucas 5:13, dice que Jesús extendiendo él la mano, le tocó. ¿A quién? A un leproso. Jesús tocó a un leproso. Este estaba gritando ahí en la calle y Jesús se acerca y le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Y el leproso le pregunta, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le responde, quiero. Y tocándolo, le sanó. Los leprosos era gente despreciada. La gente en Israel creía que la lepra era castigo de Dios por el pecado que ellos o sus antepasados habían cometido. Entonces, automáticamente los leprosos eran excluidos de las ciudades y tenían que vivir afuera de las ciudades. Los que tenían familias que todavía les apreciaban, las familias les llevaban comida en algún lugar aparte para que ellos pudieran comer porque no podían estar en contacto con la gente. Eran los despreciados de la ciudad, por así decirlo. Pero Jesús no tuvo ningún temor, ningún reparo en tocarles y sanarles. No deberíamos tener temor de tocar a esas personas que nosotros consideramos que son despreciables. Yo entiendo que la cultura tiene mucho que ver. Aquí en nuestros países, por ejemplo, los tatuajes son representativos de gente que está, en pandillas. Y todos tenemos cierto recelo cuando miramos a una persona toda tatuada, ¿verdad? Y si el Señor nos enviara a ministrarlos a ellos, ¿qué haríamos? Que sean otras iglesias lo que lo hagan. ¿O qué haríamos si ellos deciden venir a nosotros y empiezan a sentarse entre nosotros?
Yo no sé qué pasaría aquí en este lugar, pero sí sé lo que pasaría en la mayoría de las iglesias. Los que están sirviendo en las puertas estarían poniéndose alerta. Aguas, ahí entró alguien, hay que estarle volando ojo. O si son peores, estarían diciendo, hay que decirle que se vaya porque está interrumpiendo, está siendo centro de atención. Son gente que no son como nosotros y que en cierta medida la sociedad desprecia. ¿Estamos nosotros dispuestos a tocarles y presentarles el Evangelio? Somos la sal de la tierra, pero si queremos que la sal cumpla su función de preservar, la sal tiene que estar en contacto con aquello que necesita preservar. Y nosotros somos llamados a hacerlo. En otro evento, en Lucas capítulo 7, versículo 38, entonces una mujer de la ciudad comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y era la casa de un fariseo, la casa en la que Jesús estaba, y aquel fariseo empieza a decir, si él es quien dice que es, y Jesús dice quién es, quien él dice que es, él sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. La mujer era una prostituta. Y aquella mujer entró y empezó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, dice, y con su cabello los estaba secando. Y Jesús dejó que aquella prostituta se acercara y le tocara. Y él la perdonó y la usó de ejemplo en aquella cena. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a ministrar a las mujeres que se dedican a la prostitución? No para que sigan haciendo lo que están haciendo, sino para ayudarles a restaurar sus vidas y cambiar su estilo de vida. Pero nosotros somos la sal de la tierra. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, otros que sí decidan obedecer a Dios lo van a hacer y ellos son los que van a llevar la bendición de parte de Dios. Otro pasaje, Juan capítulo 4, versículo 4, dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Él iba a la región de Galilea, habían por lo menos 2 caminos más que él podía escoger, y los discípulos le aconsejaron, vámonos por otro camino, pero él dice que era necesario que pasara por Samaria. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, incluso los insultaban y les llamaban perros, porque los samaritanos eran medio judíos que se habían mezclado con otras razas, y entonces los judíos pensaban, estos ya no son el linaje de Dios porque ya contaminaron la sangre de la herencia. Y entonces los despreciaban, no los dejaban participar en los rituales en el templo, etcétera, y los despreciaban literalmente. Y Jesús terminó pasando 3 días en Samaria. El primer encuentro fue con una mujer, está ahí en Lucas capítulo 4, la mujer samaritana. Platicó con ella fue a llamar a todos, vinieron. Jesús pasó 3 días en Samaria compartiendo el evangelio debido a aquel contacto que él tuvo con esa mujer, porque le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él quería estar en contacto con la gente a la que él quería rescatar. Y otro ejemplo más, Lucas capítulo 19, versículo 5, le dice a Zaqueo, hoy es necesario que pase yo en tu casa, que pose yo en tu casa. Zaqueo era un judío que había vendido sus servicios al Imperio Romano. Entonces los demás judíos lo consideraban un traidor. El problema era que no solo trabajaba para el Imperio Romano, sino que lo que él hacía era trabajar para la SAT del Imperio Romano y tenía que cobrarle los impuestos a la gente. Y ellos tenían cierta libertad. Había una cuota que ellos tenían que entregar al Imperio Romano, pero ellos podían cobrar más y ellos se quedaban con el exceso y pagaban a los romanos lo que tenían que pagar. ¿Suena conocido en nuestros días ese tipo de personas? Que cobran más de lo que tienen que cobrar y ellos se quedan con una parte y lo demás se lo dan al gobierno. Pues con ese tipo de personas también se relacionó Jesús. Y cuando Jesús se encontró con Zaqueo en su casa y Zaqueo aceptó a Cristo usando lenguaje contemporáneo, lo primero que le dice a Jesús es, hoy mismo voy a devolver a la gente
lo que le quité. Y si a alguien le he robado, dice, le voy a devolver 4 veces más. Y lo interesante es que quizá tuvo que devolver 4 veces más, pero él todavía quedó siendo rico. Pero hubo un cambio radical en Zaqueo después de ese encuentro con Jesús. ¿Y saben qué? Nosotros somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Nosotros somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Y ese es el principio que encontramos aquí en esta parte. Una comunidad misionera verdadera no se aísla. Tiene que entrar en contacto con la gente que tiene que ser rescatada de la descomposición del mundo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros somos esos mensajeros que tendrán que escuchar ese mensaje, que tendrán que compartir ese mensaje para que otros lo escuchen. Me gustó esta frase de este señor Nguyen en el libro Gracias para este principio. Una comunidad misionera verdadera tiene la firme convicción de que al entrar en contacto con el mundo, Jesús se nos revelará a través de las personas. Y miren lo que dice este señor Nguyen. El misterio del ministerio es que encontramos al Señor donde estamos sirviendo. Eso es lo que nos dice Jesús. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La meta es aprender a reconocer la voz, rostro y piel de Jesús en cada persona que nosotros conozcamos. Y la idea es, al estar en contacto con la gente que necesita ser alcanzada, Jesús se nos va a revelar a nosotros. Vamos a conocer a Jesús de una manera más especial. Y a eso somos llamados a hacer. Número 3, la sal da sabor, sazona. Miren lo que dijo Job, ¿se comerá lo desabrido sin sal? Ahora hay gente que se pasa, ¿verdad? Y traen las papas fritas en el restaurante que ya de por sí son saladas. Tengo un amigo que le traen, ni siquiera prueba la comida, se la ponen ahí enfrente en los restaurantes y agarra la sal y la pimienta y le echa más. Y siempre le dicen, no, ni siquiera lo has probado si está salado o no. Ah, yo sé que no, dice, siempre le echa más, ¿verdad? Usamos la sal normalmente para eso, para dar sabor. Quizás ese es el uso más común de la sal hoy en día. El apóstol Pablo recomendó que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Que nuestra palabra, las palabras que decimos, sean sazonadas como con sal, para dar gracia a los que están escuchando. ¿Cuál es el principio aquí? Una comunidad misionera verdadera tiene prioridades que le permiten combatir lo insípido, tiene propiedades, que le permiten combatir lo insípido del mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerle al mundo? Por lo menos 3 cosas: verdad y libertad, esperanza y amor. Cosas que el mundo desesperadamente necesita. Verdad y libertad. Jesús mismo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y van de la mano, verdad y libertad. La verdad produce libertad y nosotros tenemos ese mensaje para la gente. Esperanza. El apóstol Pablo en Colosenses otra vez dice que es Cristo en vosotros, en nosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Este mundo ha perdido literalmente la esperanza. Casi como que al final del segundo partido Honduras ya había perdido la esperanza de clasificar a la segunda ronda. El mundo ha perdido completamente la esperanza de que realmente haya algo mejor. Soy hondureño, por si acaso, no es que esté hablando mal de los hondureños, ¿verdad? Soy hondureño, así que me dolió en el corazón también. Pero el punto es, esas son cosas superficiales. Pero el mundo, si ustedes platican con la gente,
el mundo está sin esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de una gloria venidera a través de Jesucristo que mora en nosotros. Y nosotros podemos darle esperanza al mundo. Y por supuesto, amor, pero no cualquier clase de amor. Un amor súper especial. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 26. Es la oración de Jesús por sus discípulos, por los que iban a seguirle a él. Dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué clase de amor tenemos nosotros para compartir? Es el amor que Dios el Padre tiene por Dios el Hijo. Y ese mismo amor es nuestro para compartir con el mundo. Es un amor que está dispuesto a hacer sacrificios. Podemos leer 1 Corintios capítulo 13 para ver una descripción de ese amor. Pero es el amor que nosotros tenemos para dar a la humanidad que lo necesita. Por último, la sal se desgasta cuando se usa. Una comunidad misionera verdadera sabe que tiene que entregarse para lograr frutos, igual como Jesús se entregó por el bienestar de la humanidad. Y eso es cierto, la sal se usa y ya no se puede volver a usar. La sal que se vierte y que se mezcla con la comida ya no se puede volver a usar, ¿verdad? Y eso es algo que también debemos saber. Cuando nos entregamos en nuestra función de ser la sal de la tierra, va a haber un desgaste que se va a producir. Jesús mismo dijo: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Más adelante dice: si alguno me sirve, el Padre le honrará. Pero el ejemplo que Jesús está poniendo es: si dejamos el grano de trigo afuera, no pasa nada. Para que ese grano de trigo pueda germinar, es necesario sembrarlo, ponerlo en la tierra, que ese grano muera, y es cuando ese grano muere que surge la espiga que va a traer otros muchos granos y va a dar frutos. Y uno puede estar pensando, pues entonces llévalas de perder, ¿verdad? Porque tengo que morir. Pero, por eso Jesús más adelante añade: si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Nuestro servicio al Señor no es en vano. Dios va a honrar lo que nosotros hacemos por su nombre. Lo que decía el resto de los versículos que leímos al inicio es: pero si la sal, vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y el otro versículo, el de Marcos capítulo 9, versículo 50, dice: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz con todos. ¿Qué puede hacer que la sal pierda su esencia? Y con esta reflexión quiero dejarlos en esta mañana. ¿Qué cosas pueden hacer que la sal pierda su esencia? La sal tiene una estructura cristalina. ¿Cómo puede desvanecerse? ¿Cómo puede perder su sabor o sus prioridades? Bueno, pues los pierde cuando la sal se mezcla con otro producto. Yo recuerdo mi primer año en la universidad, estaba viviendo fuera de casa y era la casa de una ancianita, ya mayor la señora. Todas las mañanas ella se levantaba a hacer su café. Pues una mañana yo la escuché a ella: yo no sé qué le pasa a este café ya está malo, que no sé qué. Y oía que le echaba azúcar y lo movía y lo movía y lo movía y lo movía y nada, ¿verdad? Y después salí y me di cuenta que la señora no se había puesto sus lentes y lo que le estaba echando al café era sal. Pero ella no sentía mucho lo salado porque la sal se había mezclado con el café, se mezcló con otra sustancia, entonces ya no era salada, sino que era otra cosa, perdió su esencia.
Pierde su esencia cuando se mezcla con otro producto, pierde su esencia cuando tiene impurezas y pierde su esencia cuando se diluye. Ahora, si Jesús comparó que nosotros somos la sal de la tierra, también para nosotros es un riesgo eso, que nos mezclemos con otras filosofías, con otras corrientes y perdamos nuestra esencia, o que haya impurezas entre nosotros y nos hagan perder nuestra esencia, o que se diluya. Tristemente en el mundo cristiano es con actividades. Yo he visto iglesias que tienen actividades los 7 días de la semana, y si alguien no llega a alguna de las actividades y los tienen encerrados ahí en la iglesia todos, ya empiezan a hablar de que ellos no son cristianos fieles, etcétera, porque están encerrados en la iglesia. Eso sería el equivalente de tener la sal siempre en el salero. ¿Cuáles son los peligros que nosotros enfrentamos? ¿Qué nos está haciendo perder nuestra esencia? Yo quiero dejar en sus mentes por lo menos 6 cosas que nos están haciendo perder nuestra esencia, para que oremos al respecto y evitemos que como iglesia perdamos nuestra esencia. Una de ellas podría ser el orgullo o la religiosidad o el fariseísmo que Jesús atacó tanto cuando Él estuvo en su ministerio. Apocalipsis 3:17 es la carta a la iglesia de la Odisea, la última de las cartas a las iglesias ahí en Apocalipsis. Y esto es lo que Jesús le reclama a esa iglesia, que muchos dicen es la iglesia que representa la era en la que estamos viviendo. Dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego, desnudo. A veces puede ser que nos sintamos tan orgullosos de lo que hemos logrado para Dios, que ese orgullo de lo que hemos logrado nos haga perder la esencia de lo que fuimos llamados a hacer. Así que siempre debemos estar trayendo todo al Señor y asegurándonos que cualquier logro que como iglesia alcancemos, el que reciba la honra, la gloria y el honor sea nuestro Señor y no nosotros. Que se hable de Jesucristo y cómo unos hijos de Jesucristo, unos hijos de Dios hicieron algo por esta comunidad, pero no importa de dónde vinieron, no importa la esquina física en la que está la iglesia o el nombre de la iglesia, lo que importa es que el nombre de Jesucristo está siendo exaltado y que no caigamos en ese peligro del orgullo, la religiosidad, el fariseísmo. Otra cosa que puede hacernos perder nuestra esencia es la amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Yo recuerdo tener la oportunidad de predicar en una campaña evangelística en la ciudad de Arlington, en el estado de Texas. Y después de la campaña, una señora se me acercó y me dijo, yo he entendido el mensaje que usted nos ha compartido esta noche. Yo necesito aceptar a Cristo como mi Salvador personal, pero no puedo, me dijo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Pues mire, me dice, yo me vine de México hace 17 años porque unos hombres ahí en el pueblo donde vivían mataron a mi esposo. Yo me vine, me traje a mis 2 hijos, el mayor ahorita tiene 21, el menor tiene 19, y desde el día que vine a este lugar, yo los he estado preparando para que regresen a México a matar al hombre que mató al papá de ellos. Sabemos dónde vive, lo tenemos bien chequeadito, y hasta que yo no logre mi venganza, no me puedo acercar a Jesucristo. ¿Ven cómo una raíz de amargura puede poner en peligro el alma? ¿Qué pasa si a estos muchachos, en vez de lograr el objetivo, mueren?
Esta señora no iba a perder solo a su esposo, sino también a sus hijos, y no solo físicamente, sino que también en el infierno, porque ella no iba a compartir el mensaje de salvación con ellos. El problema es que la amargura es uno de los pecados que más se infiltra en las iglesias. Y pasó algo que pasó hace 15, 20, 30 años, pero todavía lo recuerda esa persona como que sí ha sido ayer. Y ha sido incapaz de perdonar la ofensa. Y eso ha provocado que iglesias literalmente desaparezcan. Por eso es que el autor de Hebreos advierte en contra de la amargura. No dejemos que haya amargura en nuestro corazón. Si tenemos que perdonar a alguien, que no pase de este día, que empecemos a trabajar en lograr perdonar a esa persona. El letargo, el autor de Hebreos, otra vez ahí en capítulo 5, versículos 12 al 14, les dice a la gente que él está escribiendo, les dice, ustedes ya deberían ser maestros. Sin embargo, es necesario que les vuelva a dar los rudimentos de la fe. Leche como si fueran niños, cuando ya deberían comer el alimento sólido de la palabra. Esa es la advertencia del autor de Hebreos ahí. Para que cada uno se evalúe, no estoy diciendo si ya tiene 10 años de ser creyente ya debería tener un título en teología, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es, entre más tiempo tiene usted de conocer a Cristo, más frutos debería estar dando. Porque la vida cristiana no es una vida estática, no es una vida en la que uno, bueno, ya logré la salvación, ya está tranquilo, ¿verdad? Me puedo quedar viendo el domingo el partido del Mundial porque solo pasa cada 4 años. Así que no hay problema con eso. Sino que siempre está el deseo de crecer, conocer más, reevaluar lo que hemos aprendido a la luz de la palabra, como los creyentes de Berea, que Pablo les enseñaba, pero ellos iban a ver en las Escrituras que sí era cierto lo que Pablo había dicho, y entonces crecían y crecían y crecían, y llegaron a ser líderes. La vida cristiana es una vida dinámica en la que cada día podemos conocer algo nuevo de Dios. Podemos hacer algo para crecer. Comienza con leer nuestra Biblia. Comienza con nuestras disciplinas de oración. Pero siempre debe estar en constante crecimiento. No vale preguntar si usted es mejor cristiano hoy que hace 5 años, aunque la pregunta sería válida. ¿Es usted mejor creyente hoy que hace 5 años? ¿Qué tal hace 2 años? ¿Es usted mejor persona, mejor hijo de Dios hoy que hace 2 años? ¿Es mejor creyente usted, mejor hijo de Dios hoy que la semana pasada? ¿Es usted mejor hijo de Dios hoy que el día de ayer? Constantemente debemos estar creciendo y mejorando. Las impurezas, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice, por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Estamos dejando que esas cosas nos afecten, las impurezas de la vida? Insensibilidad. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. ¿Somos sensibles a las necesidades de los que no tienen los privilegios que nosotros tenemos? ¿O ya nos volvimos insensibles, cuerudos, como dicen allá en mi pueblo? Y tenemos hasta listas las razones por las cuales no ayudamos. No, es que eso es un montón de vagos. El otro día estaba leyendo ahí en la ciudad de Austin, hay un problema muy grave con los indigentes. Algunos dicen que hay entre 15,000 y 16,000 indigentes en la ciudad de Austin. Hicieron un estudio, ¿por qué hay tantos indigentes? Y según la respuesta ahí, estos cuates están haciendo en promedio entre 150 y 300 dólares diarios solo pidiendo dinero en la calle.
Ya están pensando, mucha gente, entonces me voy a trabajar allá de indigente, ¿verdad? Pero el punto es, en el momento en el que yo me enteré de esa estadística, lo primero que yo pensé es, jamás les vuelvo a dar un centavo a estos vagos. Pero aún esas cosas, lo que van haciendo es como haciendo la coraza más dura, ¿verdad? Un día le ayudé a alguien, pero después me di cuenta que era un estafador, ¿verdad? Que solo estaba ahí por haragán, por perezoso. Hablando de la sal, dice que un muchacho, un señor de 35 años, un día estaba ahí en la sala y le dice, vivía con la mamá, y le dice, mamá, estoy preocupado porque tengo 3 noches de tener una pesadilla y no sé qué. ¿Y qué pasa? Pues yo en el sueño, dice, estoy aquí en la sala viendo la televisión como todos los días y de repente la sala se empieza a llenar de sal, hasta que se va llenando todo así de sal, y yo te miro a ti, le dice la mamá, que estás parada en la puerta con un palo y estás enojada conmigo, y yo no sé qué significa este sueño. Entonces la mamá le dice, hijo, no te preocupes, es Dios el que da la interpretación de los sueños, y esta es la interpretación. Sal de casa, Aragán, le dice. No nos volvamos insensibles a las necesidades de los más necesitados. Un teólogo recientemente lanzó esta pregunta: ¿qué pasaría si nosotros siguiéramos el consejo de Pablo que le da a Timoteo al pie de la letra? Que Pablo le dice a Timoteo, en Tesalonicenses creo que es, que le dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Qué pasaría si nosotros lo siguiéramos al pie de la letra? Pues creo que en primer lugar no habría problema con la obesidad en el mundo así como hay ahora, ¿verdad? Pero por el otro lado aumentaría la responsabilidad, el deseo de servir a otros, de compartir el bien que tenemos. Es decir, hay muchas maneras de servir, de trabajar, de hacer por otros, pero no debemos perder esa sensibilidad a servir a los que están más necesitados. Y por último, el temor al hombre es un lazo, dice, pero el que confía en el Señor está seguro. Muchas veces hay muchas cosas que nosotros nos proponemos a veces no hacer solo porque tenemos temor. Yo recuerdo cuando mi papá estaba estudiando en la universidad, psicología, su práctica le tocaba hacerla ¿dónde? En La Limonada, una región aquí de la capital que casi nadie quiere meterse. Y en el grupo de los compañeros de él nadie quería ir ahí porque sabían la fama de ese lugar, ¿verdad? Al fin él fue. Y después ya podían ir otros con él porque todos lo respetaban y lo cuidaban a él ahí. Pero si él hubiera puesto el temor como una excusa para no hacerlo, jamás hubiera logrado abrir puerta en ese lugar para ayuda a las personas y también para la proclamación del Evangelio. Muchas veces dejamos que sea el temor el que cierre las puertas. Ah, no, yo no voy a ir ahí. ¿Qué van a decir si me miran? Como que si anduviera ahí la prensa libre tomando fotos, ¿verdad? ¿Qué van a decir mis amigos si me miran que yo estoy ahí? A veces es este temor, a veces es el temor de la misma integridad física. Y no estoy diciendo que uno sea así aventado y sin precaución, como hace poco estábamos comentando de una iglesia ahí en el sur de Texas, que literalmente tomaron lo que dice el Evangelio de Marcos, de que si uno, estas son las señales que van a seguir a los que creen, dice, que van a tomar en sus manos serpientes y no los van a morder. Pues entonces ellos literalmente van por el desierto ahí en Texas buscando serpientes y llevándolas a la iglesia. Pues hace poco murió el pastor de esa iglesia mordido por una serpiente. No estoy hablando de ser así, de malinterpretar la protección de Dios para nosotros. Pero sí estoy hablando de que el temor no es una excusa válida para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Podríamos seguir hablando porque Jesús dijo que también nosotros somos la luz de la tierra. Próxima vez que me inviten hablamos de la luz. Por hoy, nosotros somos la sal de la tierra. Y nuestra esencia, lo que nosotros somos, define nuestra misión. Somos valiosos delante de los ojos de Dios. Eso debemos tenerlo siempre presentes.
nuestro valor delante de Dios, pero somos llamados a preservar este mundo de la descomposición de la que es objeto, a dar sabor, a sazonar, a servir a otros, a hacer que la vida de otros sea mejor por lo que nosotros estamos haciendo para la gloria de Dios. Y por último, a cuidarnos de esas cosas que desgastan la sal y que le hacen perder su esencia. Oremos. Soberano Dios, nuestros corazones están llenos de gratitud porque tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y por eso nosotros hemos sido redimidos, hemos sido transformados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo Jesucristo. Y por lo tanto somos de mucho valor delante de ti. Porque el precio que pagaste es la sangre de tu único Hijo. Y reconociendo eso, te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesucristo, también por el ejemplo que nos diste al estar entre nosotros aquí en la tierra y vivir de la manera en la que viviste para dejar un ejemplo que nosotros pudiéramos seguir. Y también gracias, Señor Jesús, por ese desafío que nos das al recordarnos que nosotros, tus hijos, tus seguidores, somos la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra misión, no solo como lo hemos estado haciendo ya en otras culturas, en otras latitudes, en otros países, sino también aquí, entre nosotros, a nuestro alrededor, sin importar clase social, sin importar zona geográfica de la capital, sin importar estatus que la sociedad asigna a personas o a grupos, que nuestro deseo sea servirte y honrarte a ti entre todos por igual. Abre puertas, Señor, para que esta iglesia pueda seguir proclamando ese mensaje de esperanza, de verdad y libertad que hay en Jesucristo, y que podamos ser conocidos como una iglesia que por amor a ti y por el amor que han recibido de ti, puede amar a otros por igual. Bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor, y permite que en el nombre de tu Hijo Jesucristo nosotros podamos ir sin ningún temor y cumplir con ser la sal para esta ciudad en la que tú nos has puesto. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.